Hola, mi amigo querido. Mira, los planes de Dios nunca fallan. El diablo puede hacer lo que quiera para detener los planes divinos, pero los planes de Dios siempre se cumplen. Por ejemplo, ir a Roma no era solo un plan de Pablo. Dios quería que él fuera a aquella metrópoli gigante y evangelizara al mundo sofisticado de sus días. Pero infelizmente las cosas en este mundo no siempre salen como nosotros las planeamos. Vivimos en un mundo de maldad donde el diablo no es solo una fuerza maligna, sino una persona real que intenta constantemente arruinar los planes divinos. Así que con toda seguridad, por tras de aquellos religiosos que diciendo defender a Dios le quitaron a Pablo la libertad para que continuara predicando el Evangelio, estaba el enemigo de Dios. Sin embargo, los planes de Dios siempre se cumplen, porque finalmente el apóstol llegó a Roma, encadenado, prisionero, pero llegó. Esta semana veremos la parte final del libro de los Hechos, y con esta lección terminaremos el trimestre. Fue una lección extraordinaria que nos mostró la historia de la iglesia primitiva, las luchas, los conflictos, la manera como el Espíritu Santo se manifestó poderosamente al inicio, el sacrificio de Esteban, el esparcimiento del Evangelio por toda la tierra conocida de aquellos tiempos, después los viajes de Pablo, en fin, las luchas, los primeros conflictos de la iglesia, el concilio de Jerusalén, tanta cosa que estudiamos durante este trimestre. Pero ahora empezaremos esta lección comentando un poco el viaje de Pablo a la capital del mundo de aquellos días, que era Roma. No fue un viaje simple, fue dramático. No había aviones ni carros. Los viajes en aquellos tiempos eran hechos a pie, en carrozas, o entonces por el mar, en barcos. A Pablo lo llevaron por el mar. Leyendo el texto de Lucas, autor del libro de los Hechos de los Apóstoles, y observando los detalles minuciosos del relato, y como Lucas siempre menciona la primera persona en plural, con toda seguridad, Lucas debe haber acompañado a Pablo en este viaje. Parece que también fue con ellos otro hombre llamado Aristarco. Aristarco era uno de los compañeros más allegados de Pablo. No aparece mucho, pero era el compañero leal, fiel, que siempre estaba al lado de Pablo. Viajó con él, estuvo con él en la prisión. Era Aristarco un macedonio de Tesalónica. Se le menciona en el tercer viaje misionero de Pablo. En aquella ocasión, en el momento más crítico de la revuelta que se produjo en Efeso, por ejemplo, Aristarco y a Gayo los condujeron por la fuerza al teatro de la ciudad. De modo pues que Aristarco debe haber acompañado a Pablo en su viaje a Roma, aunque no se sabe cómo consiguió embarcar, tal vez diciendo que era un esclavo de Pablo, porque en aquel tiempo las personas ricas, las personas de influencia, aunque estuvieran presas, tenían derecho a tener un esclavo. Lo cierto es que mientras estuvo en Roma, Aristarco ayudó y animó a Pablo, y por algún tiempo fue su compañero de prisión. En las cartas a los Colosenses y a Filemón, Pablo envía los saludos de Aristarco. Quiere decir que Aristarco estaba con él en la prisión. Bueno, este viaje podría llamarse el cuarto viaje misionero de Pablo. Pablo predicó el Evangelio a lo largo de todo el viaje. Todo el viaje lo hizo encadenado, pero las cadenas no le impidieron de cumplir su misión. Es que nada impide al cristiano de cumplir la misión de predicar el Evangelio. Recordemos que en 2 a Timoteo, capítulo 2, versículo 9, Pablo escribió: por este Evangelio soporto sufrimientos, incluso el estar encadenado como un criminal. Pero la palabra de Dios no está encadenada. Ese era el lema de Pablo. Y escribiendo a los filipenses dijo que las cosas que le habían sucedido habían ayudado más bien para el progreso del Evangelio. Dios estaba presente en todas aquellas circunstancias. El diablo hacía todo para impedir el trabajo de Dios, pero Dios siempre estaba presente. Este viaje por el mar hacia Roma sería un poco diferente de los anteriores viajes misioneros de Pablo, porque en este viaje sus gastos correrían por cuenta del gobierno romano, porque Pablo era un prisionero. Sabes que el viaje duró bastante. El clima no era de los mejores, porque se estaba acercando el invierno y a duras penas llegaron
con el barco a buenos puertos. Era un lugar seguro y Pablo aconsejó al centurión que deberían parar por allí por causa de una tempestad que se avecinaba, pero el centurión no le hizo caso. Hechos 23, 10 al 12 dice, les dijo, amigos, si seguimos navegando, creo que sufriremos perjuicios y pérdidas, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nosotros. Pero el centurión no le hizo caso, pues le creía más al piloto y al capitán de la nave que a Pablo. Como el puerto era incómodo para invernar, casi todos acordaron zarpar de allí. Creían poder arribar a Fenice, un puerto de Creta que mira al noroeste y al suroeste, e invernar allí. Lamentablemente la tormenta llegó en una forma tan violenta, que no llegaron a Fenice. La tripulación no tuvo más remedio que dejar que la nave fuera llevada a la deriva por el viento hacia el sudoeste, lejos de tierra seca. Pero el mar se ponía cada vez más bravo y pronto ya no les quedó más remedio que arrojar la carga por la borda e incluso algunos de los aparejos de la nave. Y todo esto lo hicieron en un intento frenético por quitarse el peso, ya que el barco se estaba llenando de agua. Sabes, la situación era dramática. Después de varios días en el mar, poca visibilidad, lluvias fuertes, vientos huracanados, sin saber dónde estaban y completamente agotados, Pablo le transmitió a la tripulación un mensaje que acababa de recibir de Dios. En ese mensaje él les dijo que no había razón para desesperar ni perder las esperanzas. Todavía habría peligros y pérdidas, pero todos ellos sobrevivirían. Vamos ahora a la segunda parte de este estudio. Leeré Hechos 12, versículos 14 y 15. Pero al poco tiempo un viento huracanado conocido como Euroclidón dio contra la nave y la arrastró. Como no fue posible poner proa al viento, simplemente nos dejamos llevar por el viento. Ahora escucha, nota las frases, un viento huracanado dio contra la nave y la arrastró. ¿La arrastró para dónde? Interesante, la arrastró en dirección de Roma. La otra frase es, simplemente nos dejamos llevar por el viento. ¿Hacia dónde? Hacia donde estaba Roma. ¿Se dejaron llevar simplemente porque se dejaron llevar? No, la mano de Dios estaba por detrás de todo eso. Aquí hay una lección valiosa que necesitamos entender. Mientras Pablo estaba en Efeso, él expresó su voluntad de ir a Roma y predicar el Evangelio. Él sabía que esa era la voluntad de Dios. Después, cuando llegó a Jerusalén y lo prendieron, lo metieron a la cárcel, Pablo, como todo ser humano, se quedó triste porque pensaba que ahora, preso, el plan de Dios de que fuera a Roma, ya no se cumpliría. Pero en aquella ocasión, mira lo que dice Hechos 23:11. A la noche siguiente el Señor se le presentó y le dijo, Pablo, ten ánimo, pues necesito que des testimonio de mí en Roma, así como lo has hecho en Jerusalén. Seguramente que Pablo se quedó medio indeciso. ¿Cómo voy a ir a Roma si estoy preso? Pues esto quiere decir que el plan de Dios jamás se detiene. Pablo llegaría a Roma a como diera lugar. El diablo entró en el corazón de los judíos para impedirle que fuera a Roma y lo encarcelaron. Intentaron matarle, pero no lo consiguieron. Ahora, por mando de Festo, Pablo estaba yendo a Roma y el diablo hizo aparecer la tempestad en el mar para impedir los planes divinos. Pero el texto dice que hasta el viento seguía arrastrando la embarcación hacia Roma. Quiere decir, el diablo puede hacer lo que quiera para obstruir los planes divinos, pero no lo logrará. Y te digo una cosa, querido, si en este momento estás pasando por un momento difícil de tu vida, recuerda esto, el diablo puede hacer lo que quiera para destruirte a ti, para destruir los planes divinos en tu vida, pero si tú confías en Dios no lo logrará. Tal vez pases a la prisión, tal vez estés a punto de ahogarte en el mar de dificultades de la vida, pero eso no importa, el plan de Dios se va a cumplir en tu vida. Ahora vamos al mar de nuevo, con Pablo y 276 pasajeros más. Esta situación era terrible. Y habían pasado 2 semanas en el mar. Era una noche oscura y terrible. La tormenta no disminuía y el barco se encontraba completamente a la deriva. ¿Estarás en este momento pasando por la noche oscura de tu vida? La tormenta llegó a tu vida. Tu barco se encuentra completamente a la deriva. No desesperes.
Vamos a leer Hechos 27, 39 al 44. Es un poco largo, pero aquí está la narración completa. Dice, al llegar el día, no reconocieron el lugar, pero vieron una ensenada que tenía playa y acordaron hacer el intento de encallar allí. Soltaron las anclas y las dejaron en el mar. Soltaron también las amarras del timón, izaron el viento de vela de proa y se enfilaron hacia la playa. Como encontraron un lugar de 2 corrientes, hicieron encallar la nave. Allí la proa quedó inmóvil y enclavada en la arena, pero la violencia del mar hizo pedazos la popa. Entonces los soldados acordaron matar a los presos, para que ninguno tratara de fugarse nadando. Pero el centurión quería salvar a Pablo, así que les impidió su intento y ordenó que los que supieran nadar fueran los primeros en echarse al mar para llegar a la tierra, y que los demás usaran tablas o algunos restos de la nave. Fue así como todos pudimos llegar a tierra y salvarnos. Este relato es de Lucas. Lucas estaba ahí en ese grupo también. Ahora, ¿a dónde llegaron? Esa es la tercera parte de la lección. Aquella isla, que fue la tabla de salvación para Pablo y el resto de los pasajeros, se llamaba Malta. Hoy se la conoce como la Bahía de San Pablo. La isla de Malta es un lugar muy interesante. Durante la Segunda Guerra Mundial esta isla era muy mencionada en los titulares de los periódicos. Fue el sitio más bombardeado debido a la situación estratégica en el mar Mediterráneo. La gente de aquella isla no conocía a Dios, pero sin conocer a Dios fueron hospitalarios con los náufragos. ¿Cómo deberíamos ser hoy los que sí decimos conocer a Dios? Bueno, en Malta sucedió el accidente de Pablo con la serpiente. Él fue a buscar leña, porque era de noche, estaba haciendo frío, prendieron una fogata y una hoguera. Él fue a buscar leña y fue picado por una culebra. Ahora, la gente del lugar, supersticiosa como era, pues creyó inmediatamente que Pablo debería estar siendo cobrado por la justicia divina, por algún pecado inconfesable que había cometido. Ellos pensaron que los presos se habían salvado de morir en el mar, pero Pablo no se podría salvar de morir mordido por la serpiente. Sin embargo, el apóstol no murió. Y ahora los habitantes quisieron convertirlo en su propio Dios. Pablo, lógicamente, no aceptó las honras humanas. Se hospedó en la casa de Publio, la autoridad del pueblo, y pasó allí 3 días y sanó al padre de Publio que estaba enfermo. Lucas no relata conversiones sucedidas en Malta, pero es de imaginar que él ya no da muchos detalles porque está llegando al fin de su libro. Sin embargo, pues es evidente que el pasaje de Pablo por Malta fue una bendición para los habitantes de allí. Vamos a la cuarta parte. Después de 3 meses, finalmente Pablo y sus compañeros llegaron a Roma. Llegaron a Puteoli, llamada hoy de Puzzoli, en la bahía de Nápoles, donde de ese lugar ya pues Pablo y sus compañeros viajarían a Roma por tierra. Ahora, la noticia del arribo de Pablo llegó rápidamente a Roma y desde allí un grupo de creyentes viajó varios kilómetros al sur para darle la bienvenida a Pablo. Aunque nunca había estado en Roma, el apóstol tenía muchos amigos en la ciudad, colaboradores, conversos, parientes, muchos otros que le eran preciados. Parece también que el informe de Festo, porque Festo había enviado un informe afirmando que el problema de Pablo no era con la justicia romana, sino que era un asunto religioso de los judíos. Eso hizo que Pablo quedase preso por 2 años, pero en su propio domicilio, no en la prisión. Era una casa alquilada donde él se reunía. Tenía libertad para reunirse con las personas que deseaban oír el Evangelio. Como siempre, su trabajo allí en Roma, Pablo empezó con los judíos, pero ellos no aceptaron el Evangelio. Sin embargo, el apóstol siguió predicando por palabra y por letra. Fue desde esa casa, preso, que Pablo escribió las epístolas a Filipenses, Efesios, Colosenses y Filemón. En todo tiempo Lucas y Aristarco estuvieron con él, y Timoteo lo visitaba con frecuencia. Llegamos al fin de este estudio del libro de los Hechos de los Apóstoles. El libro de los Hechos nos cuenta el movimiento y el progreso del Evangelio desde el principio hasta su expansión a los confines de la tierra, que para la gente de aquellos días era Roma. ¿Qué es el Evangelio que Pablo predicaba?
Recordemos que en el huerto del Edén, el hombre dudó de Dios y la duda lo llevó a la desobediencia. El camino de regreso a Dios tiene que ser por la fe, ya que el camino para alejarse de Dios fue la duda. El camino de regreso tiene que ser la fe. Y fe significa confianza, que es todo lo contrario de la duda. Esa confianza te conduce a la obediencia. Como Pablo dijo en su epístola a los Romanos, capítulo 1, versículo 5. Por medio de Jesucristo recibimos la gracia del apostolado para que por su nombre llevemos a todas las naciones a obedecer por la fe. El fin del libro de los Hechos, para mí, es triste, pero también es maravilloso al mismo tiempo. Triste porque mucha gente no aceptó el Evangelio, y mira que esa gente era religiosa, tan religiosa que su fascinación por los detalles de la religión le impidieron entender la simplicidad del Evangelio. El libro de los Hechos de los Apóstoles termina con Pablo predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo sin que nadie le estorbara. Pero en realidad, como ya lo dijimos al inicio de este trimestre, la narración del libro de los Hechos no concluye aquí en el capítulo 28, porque el Espíritu Santo continúa trabajando hoy a través de los miembros de su iglesia. Los hechos del Espíritu Santo no han terminado. La obra de la iglesia aún no ha sido completada. Es una historia que continúa. Lo que tú y yo hagamos en el poder del Espíritu también forma parte de este relato del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y la mejor forma de continuar este relato es compartir con otros el mensaje del Evangelio que ha llegado a nuestra vida. Yo pienso en Pablo ya anciano escribiendo la epístola a Timoteo y diciendo: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Yo sé que ya estoy para partir, ya voy a descansar, pero he hecho todo lo que podía hacer. Ojalá que todos nosotros, queridos, lleguemos al fin de la vida así, cumpliendo la misión, no porque haya sido fácil, habiendo recibido crítica, condenación, habiendo enfrentado obstáculos, culebras, tormentas, hambre, necesidad, persecución, pero predicando el Evangelio con fe, sabiendo que el fuego del Evangelio incendia tu corazón y no puedes permanecer tranquilo. Que Dios te bendiga ricamente, que las lecciones de este trimestre te hayan ayudado a aumentar tu fe en la iglesia, tu fe en los propósitos divinos, tu confianza en el Señor Jesucristo y tu destemor para continuar predicando el Evangelio. Un abrazo para todos ustedes.